Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Un Espacio Contigo. Soy Daniel Sánchez Cruz, encargado de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Saludo con mucho agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de los consultores psicopedagógicos de la UJAT y a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles, quien estará presente en este evento. El día de hoy estaremos hablando sobre la microfísica del poder y la sociedad desmembrada. Recuerden, jóvenes, que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, piensan, así como sus inquietudes sobre la temática que el equipo de los consultores psicopedagógicos ha preparado en esta ocasión. Pero antes de comenzar, quiero presentar a la maestra, quiero ceder micrófonos a nuestra jefa, la maestra Perla Karina López. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias, Daniel. Pues solamente unirme al agradecimiento de los consultores psicopedagógicos por estar y contar con ustedes el día de hoy. Sabemos de las condiciones climáticas que han en las últimas horas en nuestra ciudad y por eso le agradecemos su interés y las aportaciones que pudieran dar a través de la plática. Quiero comentarles que los consultorios psicopedagógicos de la UJAT están disponibles para ustedes, están en las divisiones académicas y como vieron en la cortinilla, tenemos un directorio en el cual podemos atenderles de manera gratuita. Quiero felicitar al grupo de consultores por esta actividad que estamos realizando cada 15 días y que hoy es la edición más de Un Espacio Contigo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, gracias al equipo de consultores por su compromiso y su acompañamiento en las actividades y esperamos que este interesante tema que el psicólogo David de los Santos nos presentará el día de hoy, pues sea de gran enseñanza para todos. Excelente tarde y acompáñenos toda la transmisión y como bien comentaba Daniel, hagan llegar sus preguntas y sus comentarios. Estamos para atenderles. Muy buenas tardes. Gracias, maestra. Ahora presento a quien nos facilitará la entrevista. El psicólogo David de los Santos es maestro en psicología, Colegio Humanista de Tlaxcala. Así mismo es licenciado en psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene estudios en teología en el Seminario Teológico del Sur del Estado de Guerrero, en la licenciatura de teología en modalidad a distancia. Dentro de su experiencia laboral, ha sido profesor en diversas instituciones como la Universidad Popular de la Chontalpa y en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ambas en la carrera de psicología. Ha impartido clases en el Centro de Estudios e Investigaciones de las Bellas Artes, CEIBA. Tiene cursos y diplomados en diseño gráfico, desarrollo personal, historia del arte y apreciación artística por la UNAM y música sacra, entre otros. Actualmente se desempeña como responsable del área de atención psicosocial de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También es responsable y fundador del consultorio psicológico Confianza, en el que ejerce la consulta privada y la práctica psicoanalítica. Por último, es también escritor, siendo autor del libro de poesía Cerezas, publicado por la editorial Inspira Profundo. Del libro La conciencia dilatada. Jóvenes, les recuerdo silenciar sus micrófonos, sus cámaras. Les recuerdo que el chat estará abierto para que escriban sus preguntas, opiniones y comentarios. El link de asistencia se pasará 15 minutos antes de finalizar la transmisión. Les demos inicio. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tienes el micrófono apagado. A ver, allí, ¿me escucha? Listo, listo. Perfecto. ¿Qué onda? Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues este tema de la microfísica del poder y la sociedad desmembrada, eh, pues me llama mucho la atención, sobre todo porque no es un título binario, no es un título que lo veas, más bien parece un artículo de un filósofo contemporáneo. Y pues la pregunta que yo te hago a ti es, explícanos qué es la microfísica del poder. Y bueno, yo creo que también la sociedad desmembrada sería como otra.
parte de esto, ¿no? Tiene como una segunda pregunta. Sí, es un artículo, realmente el título es un artículo, el último artículo que estoy escribiendo sobre un análisis filosófico en específico sobre la sociedad desmembrada, que es un tema, es un término, mejor dicho, que acuño o que propongo en la realidad mexicana, qué es lo que está sucediendo y cómo se vive en la manera actual de vivir, o sea, cuáles son los mecanismos, formas, estructuras, pensamientos, ideologías, formas de hacer derecho, forma de hacer psicología, forma de hacer arte, forma de hacer educación, en lo que le llamo yo la sociedad desmembrada. Eso es un término que propongo de manera personal. Y microfísica del poder es un término que tomo de Michel Foucault, en donde baso una de las líneas o una de las bases importantes para lo que yo llamo la sociedad desmembrada. No es únicamente no es únicamente me soporto sobre el pensamiento de Foucault, de Michel Foucault y las estructuras del poder, pero en este sentido sí abordo el tema de la sociedad desmembrada con el hecho de la microfísica del poder. Microfísica del poder es un término que acuña o que utiliza Michel Foucault en varias ocasiones en todos sus libros y conferencias que posteriormente se volvieron libros eh, o que se publicaron, pero sobre todo aparece en un buen libro que se llama Vigilar y Castigar. ¿Sí? Es un buen libro que les recomiendo mucho. Es uno de los libros más famosos o el más famoso quizás con él junto con la historia de la sexualidad, en donde propone el hecho de ver el poder de una manera diferente a como se venía viendo desde la filosofía anteriormente, ¿sí? Antes de Michel Foucault, que era más que nada como Hobbes, una estructura, una sobreestructura que generaba un algo, que generaba por medio de la infraestructura había un efecto directamente del poder y que el poder estaba aunado y que era parte interna en este caso, del Estado. Michel Foucault arranca el poder de allí y pues yo diría en términos muy propios, lo derrama sobre todos, no solamente dentro de la estructura del Estado, sino en todas las personas. Y allí es donde inserta esta situación de la microfísica del poder. Como bien dice su nombre, microfísica es como los átomos, ¿no? ¿Cómo está estructurado una masa? Bueno, sus átomos es lo que no se ve, pero sí estructura, ¿sí? Aquello. Un ejemplo muy claro podría ser el cerebro, ¿no? Todas las redes neuronales se muestran al final de cuentas en nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestros estados de ánimo, pero pues al final de cuentas todo eso es unas redes que están en intercomunicación y que de allí es donde tomo yo cómo existe el poder o cómo se ejerce el poder en México que hace o que, o que muestra en la red completa, ¿sí? Lo que yo le llamo la sociedad desmembrada, en este caso la realidad de México como la estamos viviendo hoy. Bien, oye, pero entonces, si estamos hablando digo, no tengo el dato de qué año empezó Foucault a hacer todas estas investigaciones, todos estos planteamientos. Actualmente, pues las instituciones no nada más ejercen el poder, ¿no? Ya estamos hablando de que si las instituciones en su momento eran las que tenían o detentaban estas maneras de ir a la sociedad, actualmente tenemos los medios, actualmente tenemos el narcotráfico, no se diga la política, que también es parte de esto, y de qué manera todas estas áreas están influyendo en la ciudadanía, y de qué manera, no sé si le da forma o lo desestructura o le ejerce poder, o sea, permea sobre cada uno de nosotros. ¿De qué manera lo podemos ver? Pues, más que nada, la microfísica poder y una reinterpretación o una propuesta de interpretación personal
no gira de arriba hacia abajo, no gira en el tema de las instituciones afectando a las personas. Es propiamente lo inverso, ¿sí? No son las instituciones únicamente lo que ejercen el poder, y nosotros lo que tenemos el efecto del poder por medio de las instituciones. Esa es una lectura muy propia del marxismo, esa es una lectura muy propia de los conspiranoides, que son el asunto de hay 3 o 4 o 5 personas ricas en el mundo que son demasiado ricos y que están controlando desde allá a nosotros los pobres que no sabemos y estamos como muy formas pasivas, o en las instituciones, en la universidad, en las cárceles, en el Estado. Ellos son los que nos controlan y nosotros pues pasivamente no actuamos, ¿no? Y que somos efectos de ese poder. Propiamente eso es lo que Michel Foucault se aleja, y ahí viene como la parte innovadora del pensamiento Foucaultiano, en donde el poder ya no solamente radica en las instituciones, sino radica en todos nosotros. En algunos de sus libros plantea cómo el niño ejerce un poder cuando llora delante de la madre y controla de esa manera a su mamá. Entonces cae en el punto en que todos ejercemos el poder, todos estamos interconectados en el poder, e incluso llega a plantear que el poder no está localizado en ningún lugar, simplemente se ejerce, a tal grado que pues todas las instituciones están hechas por nosotros mismos, ¿sí? Si lo vemos en la escuela, los maestros somos nosotros mismos, ¿sí? Los jefes somos nosotros mismos, de cualquier tipo, un jefe de un servicio social, un jefe de un área, un rector, una rectora, ¿sí? Si nos vamos a las cárceles, los policías no son los ricos que están allá escondidos, los policías pueden ser tu papá, etcétera, pero que están ejerciendo el poder porque así está estructurada la forma de ejercitar el poder. Entonces, va ascendiendo el poder desde abajo. La base es que los efectos del poder yo lo leo de abajo para arriba. Es una forma en que la población se estructura en el poder y que se refleja en los de arriba. O sea, de alguna u otra manera, es una cosa que va y baja y sube, sube y baja, baja y sube, sube y baja. Digo esto y es muy importante para mí porque estudiar el poder como un afuera, como unas personas que están afuera y que están pensando, están ideando cómo succionarnos y nuestra alma, nuestro dinero, nuestro espíritu, etcétera, la manera en cómo queremos ejercer, nos quita a nosotros como un agente activo dentro de lo reticular o dentro de las redes del poder. La pregunta es, ¿cómo Daniel, cómo David ejerce el poder desde el punto donde está y hasta qué punto funciona en la medida en cómo está estructurado toda la sociedad, en este caso desmembrada? En este sentido, ¿cómo el narco existe? Porque de alguna u otra manera nosotros estamos siendo en el fondo igual que ellos y ellos igual que nosotros, tanto en las estructuras en donde estamos, o sea, tanto el jefe en alguna empresa, tanto el maestro como en el salón, tanto el psicólogo con el paciente, porque allí también se ejerce poder, tanto, etcétera, ¿no? O sea, cómo se va estructurando el poder desde los diferentes puntos de la estructura, ¿no? Oye, pero entonces Foucault visibiliza y nombra estos micropoderes, ¿no? Porque si tú me estás mencionando de que, digo, te escucho y lo primero que se me ocurre son estos instintos primarios de un niño que es narcisista y entonces él mismo empieza a obedecer a esto, ¿no? A su placer. Entonces, si nos basamos desde ahí, eh, pues va jalando. Ahora sí que en consulta vamos viendo que el que manda ahí es el niño. Ujú. Sí, ahí es Entonces, donde, pero hay una lucha. O sea, sí, está la lucha entre el poder del niño contra el poder de la madre o del padre. así es. A eso es lo que voy. Porque si tú dices, bueno, esto es lo que se empieza a notar o a civilizar, porque yo lo veo así, se empieza a nombrar, y haces esos comparativos con el narco,
pues evidentemente, pues son personas que detentan el poder como si no hubiera reglas, como si hubiera leyes. Eso es por una parte. Por otra parte, estos espacios donde también me viene a la memoria ahorita, estos espacios donde existen comediantes que no sé si es pretexto de burla, que también utilizan situaciones sociales para hacer mofa de esto y la gente los contempla, ¿no? Por ejemplo, comediantes que se ríen, no sé si supiste, comediantes que se burlan de niños con SIDA, ¿no? O los niños Down. Son espacios donde la misma sociedad pues lo normaliza. Ahí, ¿cómo podríamos interpretar que penetró esto, pues? Mira, lo que pasa es que hay uno que se llama Ferry, o se apellida Ferry, algo así, que Ajá. hacía chistes sobre la pedofilia, y se volvió un embrollo, una situación en los medios, porque cómo era posible que un comediante hiciera chistes sobre la pedofilia. La pregunta otra vez va dirigido, los psiquiatras, los psicólogos, en sus reuniones personales, hacen chistes de las patologías de sus pacientes? Esa es una pregunta. O sea, realmente existe eso, pero no se dice. Ahí es donde el poder está sometiendo y está surgiendo. Claro está que en el sistema, en la estructura, es importante la apariencia, es importante el que se muestre tal cosa, ¿no? Incluso hasta puede llegar en el ejercicio de la bata, ¿no? En la bata, es necesario que esté en la bata para que, etcétera. ¿Hasta qué punto eso está sucediendo en todos los órdenes de nuestras vidas? ¿Cómo sucede? ¿Esos chistes están sucediendo dentro de nuestras casas? ¿Esos chistes los ejerzo yo? ¿Los hago yo? O incluso no hago yo eso en chistes, sino lo practico yo. ¿O quién es el más cercano a mí que practica realmente la pedofilia? ¿O en qué áreas dentro de la misma psicología, dentro de la misma religión, dentro de la misma universidad, se va entendiendo de que esas son formas correctas y sanas de actuar? O sea, de alguna u otra manera no podemos plantear que solamente es blanco y negro, sino que en toda la estructura, porque la estructura tiende a la apariencia, el sistema va a tender a la apariencia, oculta todas estas formas en que el poder se está ejerciendo, ¿sí? Y el poder no solamente, y allí es donde tú abriste el tema, el narco, es quizá el capítulo 1 de Vigilar y Castigar, en donde la Edad Media, ¿no? En este caso, los desmembramientos, de ahí viene la sociedad desmembrada, pero una cosa bien interesante de Foucault es que en el capítulo 2 dice que el sistema ya no podía sostener el sometimiento de las personas o el ejercicio del poder por medio de la violencia extrema, que es el caso de lo que sucede con la Edad Media, la Iglesia Católica y en el caso de hoy, el narco, sino aparece en las cárceles, ¿sí? Y posteriormente, las universidades vienen a ser las nuevas cárceles del siglo XX, ¿sí? En donde se les enseña a los estudiantes no a pensar, sino a obedecer, ¿sí? Y en estar en un estado que yo le llamo un estado de zombie, basado un poco sobre el pensamiento estoico de lo que hablan del estado del stultus, que es un estado en donde como de liviandad, donde no estás pensando, en donde incluso aprendes tanto en las universidades como en las cárceles, como en las clínicas, por ejemplo, aprendes a la corrupción, por ejemplo. En las universidades donde se aprende la corrupción, ahí es donde se aprende a obedecer al maestro, en donde se aprende a quedarse callado. ¿Para qué? Para introducirse al sistema de las empresas, que es, el maestro es un pre a lo que va a ser el jefe mañana, ¿sí? En donde tienes que aprender no tanto a pensar, no tanto a leer, no tanto a saber, sino a cumplir lo que tal persona te dice que tienes que hacer, o incluso a aprender a mantener feliz al jefe, al director, al, al jefe de la policía, al psicólogo, al psiquiatra, al maestro, y ahí se va estructurando a lo que yo le llamo la sociedad desmembrada. Termino. Si tú vas
tocando cada partecita de la sociedad desmembrada, o sea, si tú aprietas un salón, olvídate de esta universidad, de cualquier universidad, va a empezar a salir la pudredumbre. Si tú aprietas las cárceles que tenemos aquí en México, vas a empezar a sacar la pudredumbre que está allí, lo que es como la deep web. O sea, del internet usamos el 15 o 20% y el 80% se está utilizando para toda una serie de cosas que ni la mente me da para imaginarlas, pero que está allí. Todo eso está allí. Por eso ponía el ejemplo del chiste de O'Ferry. Es un chiste que se está dando en todas las áreas de esta sociedad desmembrada. Oye, fíjate que ahorita que mencionaba sobre estas situaciones, lo primero que me viene a la mente es entonces la cuestión de políticas públicas en el gobierno que prefiere comprar medicamentos psiquiátricos, tener espacios de salud mental. Pero hasta ahorita yo no veo, hablaba con un estudiante que hace investigación y contaba casos de éxito de personas que tenían alguna enfermedad y que recurrieron a instancias judiciales, hasta el magistrado. Llegaron, hicieron una, no sé cómo se le puede nombrar a esto, llegaron a estas instancias y se les dio, porque la Constitución dice que se les tiene que apoyar con medicamentos, todo. Pero yo le preguntaba a esta persona si en el área psicológica existe algo. Te lo pregunto porque yo lo que quiero es tu óptica en relación a si estos espacios psiquiátricos, esta cuestión de suministrar medicamentos, ¿realmente están ayudando en algo o es la evidencia de la sociedad desmembrada que ahí mismo se está ejerciendo este poder y realmente no estamos hablando de una resolución de conflictos? Sí, bueno, uno de los problemas que tuvo Michel Foucault cuando escribió sobre el poder psiquiátrico, el nacimiento de la clínica, es empezar a recibir una serie de cartas de los psiquiatras de su tiempo en donde se le decía que estaba denostando la psiquiatría y pues, todo el imperio que tenía el psiquiatra. Yo creo que hoy estamos empezando a salir nosotros los psicólogos como el pensamiento de los que tienen la respuesta ante las situaciones emocionales de las personas. Pero pues de allí, de alguna u otra manera, ese pensamiento psiquiátrico, sí, de alguna u otra manera, sí, a ver, creo que se fue un poco el internet, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho perfectamente. Ah, ok. Sí empezó a hacerse más fuerte en el término de los medicamentos hoy, ¿sí? Sobre la sobremedicación, sobre todo en los antidepresivos, ¿sí? Sobre todo en los antidepresivos y los ansiolíticos, a tal grado que en la práctica clínica puedo observar que tanto el médico, no psiquiatra, sino el médico general, da un antidepresivo de manera, ahí se va y ni siquiera remite a psicología. ¿Por qué? Más que nada, ¿por qué? Es quién le enseñó a hacer eso o quién no le enseñó a ser médico. ¿Sí? ¿Por qué no se le enseñó a hacer un protocolo? Esa sería la pregunta a surgir. ¿Por qué la dinámica de la estructura, tanto el psiquiatra, el médico, el psicólogo, no sabe cómo intervenir porque no lo sabe y hace ese tipo de cosas? Sí, 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 te entiendo perfectamente. Ahorita que decías eso, no es su legislación de formación, viene que ellos están autorizados para medicar y ahí no hay, ahora sí que discriminación de lo que vayan a medicar. ¿Cómo que una discriminación? Sí, se supone que en su formación profesional, ellos, pues una de las consignas es que pueden medicar. Ah, sí. Pero entonces, cuando estamos hablando de ansiolíticos o medicina psiquiátrica, también no sé si su formación lo permite, pues. Dijeras Sí, tú, es pues no que existe un protocolo. sí, más que nada la pregunta es, ¿por qué de un tiempo para acá la medicación vino a ser
como el punto que venía a salvar los problemas de la ansiedad y la depresión, porque no siempre fue así, ¿sí? ¿En qué momento la psiquiatría tomó un lugar en donde la medicación viene a ser como la panacea o el elixir de la vida, el que te va a resolver toda esta situación y va girado hacia ese aspecto? Uno, dos, puede ser que en Estados Unidos puedan estar ejerciendo los protocolos correctos, pero en México la forma en que se practica la medicina, la forma en que se practica la psicología, es una forma no estructurada, no es, incluso los mismos americanos prohíben a sus ciudadanos que vengan a México a hacerse procedimientos. ¿Por qué? Porque aquí los procedimientos no se hacen correctamente. Pero más allá de una crítica si se hace o no se hace correctamente, la pregunta que yo planteo es, o la pregunta filosófica que se plantea es, ¿por qué en nuestra sociedad nosotros estamos agarrando, adoptando pensamientos, que lo digo en el artículo, americano, eurocéntrico, y lo estamos copiando y mal pegando en México y que no se están ni siquiera llevando bien a cabo, ¿sí? Un ejemplo de esto es una persona hace tiempo que atendí con 2 o 3 meses drogándose, consumiendo drogas, hasta que llega en un momento psicótico, tiene una crisis psicótica, lo llevan al doctor, al médico general, y el médico general le da pastillas antipsicóticas. Y digo, yo me planteo, pero ¿en qué cabeza? No necesitas estudiar 7 años o 11 años de medicina para darte cuenta cómo le vas a dar un antipsicótico si todavía tiene el montón de drogas dentro. Entonces se va el paciente y simplemente de una crisis se hace más grande la crisis y pues se hace todo un desastre. La pregunta es, ¿por qué se malpractica la medicina y la psicología en México? Y cómo de alguna u otra manera está estructurado en las redes, en esta microfísica del poder que hace que exista la sociedad desmembrada. ¿Cuál es? Ayer veía la noticia no sé si supieron de lo de Bea Terapia, que es como un 3D topping, creo que le llaman a esa situación, que en Twitter está, que hay que ir a terapia, etcétera, pero pues ni siquiera en la misma terapia cuando vas, los mismos profesionales de la salud saben cómo intervenir, no usan guías clínicas, no usan estructuras o formas de intervenir para una persona con pensamiento suicida, ideación suicida, etcétera. Entonces hay toda una forma, una estructura, una red, ¿sí? Que de alguna u otra manera sostiene el desmembramiento, ¿sí? Y que estamos hablando de cosas que ni siquiera son de aquí de México, pero o soluciones que no son de aquí de México, que las estamos poniendo mal puestas aquí en México. Sí, porque los contextos, tanto actuales como históricos, pues son distintos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí, estas diferencias van a seguir existiendo. Ahora, ese rato yo te preguntaba, te hice una pregunta, estaba leyendo el artículo y me quedé con una pregunta. Marta Lamas, en una conferencia, ella explicaba sobre estos fenómenos de equidad y mencionaba que hay modelos europeos que les gustaría para aplicar aquí. Pero Russell dice que hay que quitarnos estos pensamientos europeos. A ver, pues primero hay que diferenciar, como dices tú, ¿no? Si se aplican, si sirven o no sirven. Pues hace poco hacía tareas mi hija y me decía, papá, en Estados Unidos fueron conquistados por países de Gran Bretaña, en Virginia, en esos países conquistados. Y me decía, ¿será que por eso, como vestían y como fueron conquistados, será que por eso esa gente vive así? ¿Y nosotros por qué no somos así? Y entonces yo te vuelvo a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Vamos a quitarnos estas ideas europeas que las tenemos o las diferenciamos? A ver, ¿cómo las hacemos ahí? Sí, creo que los dos extremos están
en un nivel imposible, tanto la pureza de la etnia, ¿no? El que no venga nadie a tocarnos, cuando en realidad eso no existe. Incluso ahí estás en un punto peligroso, en donde cayó, por ejemplo, Hitler, en querer buscar la etnia, el pensamiento puro, antes de que nos vieran. Y eso se da mucho en el mexicano todavía vive traumado con el español, que nos vinieron a poner mente española, y quieren buscar el pensamiento puro de los aztecas, el pensamiento puro de los olmecas, el pensamiento puro, y no existe, porque ni siquiera bueno, ni siquiera los mayas, ¿no? O sea, todos estos se venían conquistando a sí mismos. Si tú investigas, por ejemplo, se piensa que la cabeza olmeca es, es, es de una persona de África. Es una de las teorías de África. Entonces nosotros tendríamos que irnos hasta África para encontrar el pensamiento puro de nuestras realidades, ¿no? Entonces allí vas a encontrar ese pensamiento del que busca la pureza de cómo pensamos nosotros. Y el otro es el del vamos a buscar afuera lo que no tenemos dentro, porque nosotros no lo podemos generar. Esa es una de las grandes críticas al neoliberalismo, en donde empiezan a buscar las soluciones económicas de los tecnócratas, entonces lo empiezan a meter aquí en México y empiezan a implementar, y etcétera. ¿Por qué? Por la globalización, etcétera. Y no solamente en la economía, en la psicología, en la filosofía, en todo, ¿no? Entonces empezamos a meter todo este pensamiento y olvidamos nuestras raíces. Entonces ahí estás en el punto de las dos partes, tanto como lo que Marta Lamas planteas, como Enrique Dussel plantea. También hay que entender que Enrique Dussel tiene un fuerte pensamiento marxista, un fuerte pensamiento socialista, sobre todo marxista, ¿no? En donde se va a tender a buscar lo de abajo, del pensamiento de los pobres, de los que no se han escuchado. Alguna vez platicando con una intelectual, planteaba de cómo, por ejemplo, la teología de liberación peruana se habla en la teología de liberación francesa. Cómo se habla el feminismo en Francia, cómo es la cuestión de la mujer, cómo se ejerce la violencia en la mujer en Francia, cómo se ejerce la violencia en una mujer en el Monal o en Oaxaca. No es lo mismo, son dos contextos muy diferentes, son pensamientos muy diferentes. En algunas situaciones fácticas sí van a ser parecidos, iguales, pero en algunas situaciones, incluso para generar ciertas soluciones o propuestas, no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque son pensamientos muy diferentes. Entonces, de alguna u otra manera es ir preguntándose por qué tendemos a ir al punto de yo no quiero nada europeo, ¿sí? Y ahora me voy a poner huipil y yo ya no voy a utilizar ninguna situación que diga China ni nada por el estilo. ¿O por qué decir, pues yo no me pongo huipil? ¿Por qué? Porque pues ya eso ya pasó de moda, que etcétera. Entonces son pensamientos muy extremos, ¿sí? Yo considero que la cuestión del sincretismo, la cuestión de las mezclas, son naturales y normales, vamos evolucionando, ¿sí? Yo a veces me pregunto si tanto desean ir con el pensamiento azteca, pues es un poquito de investigar todas cómo era la forma cómo era la forma de ejercer el poder en los aztecas. Ese sería un ejemplo. Y ahí nos espantaríamos. Yo creo que la misma situación que sintió Hernán Cortés eh, cuando entra y ve el arte azteca, que eran 300,000 cráneos puestos en unas líneas así para de bienvenida, ¿no? Es lo mismo que sentimos en el narco hasta el día de hoy. La diferencia es que uno es economía y una cuestión de economía y otro es una cuestión de rituales religiosos, ¿sí? Entonces, podríamos seguir teniendo ese pensamiento de los mayas, podríamos seguir igualito, pues es obvio que ni siquiera en el presente es adaptable eso. ¿Lo tenemos? Yo considero que sí lo tenemos, tanto en la delincuencia como en la misma policía, pero todo calladito. Pues ahí hay una serie que se llama La Duda Razonable, ahí se van a dar cuenta cómo se sigue ejerciendo el control del poder o el poder extremo hasta el día de hoy dentro de las mismas líneas.
otra vez con Foucault, en todas, en la medicina, en la psicología, en las cárceles, en las universidades, etc. Entonces, ese pensamiento puro no existe. Tanto el lenguaje como la sociedad es una cosa viva que va evolucionando, ¿sí? Entonces, de alguna u otra forma, no hay alguna pureza. Nosotros le debemos mucho a los mayas, le debemos mucho a los olmecas, pero también le debemos mucho a los franceses, también le debemos mucho a los, bueno, aquí en Tabasco a los franceses, le debemos mucho a los españoles, porque de alguna u otra manera fue toda esa mezcla, pero también tenemos que cuestionar todos esos pensamientos que están hoy y que de alguna u otra forma seguimos adaptando y adoptando en nuestras formas de ejercer el poder hoy. Oye, David, en contraparte, porque esto suena, la microfísica del poder suena como algo hostil, algo punitivo, algo inconsciente, agresivo. En contraste con la felicidad, ¿cómo la podemos diferenciar o combinar o entrevivir? Porque entonces vamos a pensar que todo es poder. Todo es poder. Y ese es el gran problema de Foucault, ¿no? En donde nos mete en un ambiente que, como bien dice, lúgubre, que llega a decir, que ahoga, ¿no? O sea, entre más leas a Foucault, te empieza a ahogar el hecho de decir, pues este me está metiendo en que todo es poder y ¿qué hago? Porque ya estoy metido aquí, estoy como sumergido aquí. Y en la sociedad desmembrada lo vamos a vivir muchísimo. Agarra y prende ahorita el televisor, va a ver Milenio TV y vas a ver el ejercicio del poder todo el tiempo. Que si salieron 30 cabezas ahí, que si una madre golpeó hasta matar a su hijo, que si ya desapareció tal mujer, que hayan no sé dónde están haciendo una legislación para que aparezca un nuevo tipo o tipificar nuevos delitos para las mujeres transgénero y el poder se sigue ejerciendo en todos lados. No podemos huir del poder, ¿sí? Ni siquiera, y esta es la parte, es preguntarse cómo yo estoy ejerciendo el poder. El estudiante ejerce el poder, el maestro ejerce el poder, el profesional ejerce el poder, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el poder está en todo. Ahora, la pregunta va girada hacia el término de la felicidad. Aquí hay un libro muy hermoso de Michel Foucault que se llama, perdón, que habla sobre el discurso y que el discurso va a ser uno de los mecanismos del poder específico, porque el discurso va a crear saber y el saber va a crear realidades, ¿sí? Pero el saber se crea a partir del poder. Un ejemplo de esto es que lo que sabemos nosotros en gran parte está delimitado y limitado, ¿sí? O sea, hay grandes estudios de psicología que nosotros no estamos conscientes de que existen, aparte de que no leemos. Pero si aparte de que no leemos, si empezamos a leer, no vamos a tener conciencia de lo que en otros países tienen acceso, por lo cual nuestro pensamiento, nuestros saberes están limitados. Esto cualquier que estudie educación lo sabe, que en el año 60 pues entró un tipo de educación específico y de ahí fueron cambiando hasta el día de hoy, van modificándose y nos van estructurando a partir del discurso. Uno de los discursos actuales y que viene en mi artículo es el de la felicidad, la psicología positiva. Vamos a ver la psicología positiva que va a hablar de la felicidad en contraposición al pensamiento, o perdón, el estudio de la felicidad de Aristóteles, o incluso en cómo se ha ido cambiando a cómo ven la felicidad los estoicos, o cómo lo vieron Diógenes, por ejemplo. Y te vas a dar cuenta que son completamente muy diferentes la manera en cómo se percibe la felicidad. El problema de la sociedad desmembrada el día de hoy es que tienes que ser feliz en medio de 20 cabezas que aparecieron al lado de tu casa, que tienes que ser feliz en medio de violencia dentro de tu casa. Tienes que ser feliz con el dinero que no te da para ir a la universidad. Tienes que ser feliz y tienes que ir a terapia porque tu papá no le da el dinero para ir a pagarle a un psicólogo.
¿sí? Y tienes que ser feliz porque si tienes un psicólogo dentro de la universidad, te va a atender en 1 mes o en 2 meses. Y si vas en el IMSS, te va a atender en 3 meses o 4 meses o 6 meses. Entonces viene una contraposición tremenda entre esa bendita felicidad en donde yo me siento ahogado y lo último que quiero es escuchar de felicidad. Y uno puede decir, oye, qué manera tan triste de pensar. Pues prende tu Netflix, voltea a ver a la izquierda y nosotros estamos como anestesiados para no querer ver esa realidad en cómo la corrupción se está ejerciendo en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en tu estado, en tus leyes, en todos lados, pero no lo queremos abordar, no lo queremos hablar y no se debe de decir. Entonces, de alguna u otra manera, ese término de felicidad, entonces, ¿qué se volvió? ¿Qué se volvió? Pues la gran mentira de las redes sociales. Se volvió en el tomarme una foto de algo que no he pagado porque no lo puedo pagar, pero pues me enseñaron a usar una tarjeta de crédito, pero que se vea bonito, que yo me sienta feliz, pero por dentro me estoy ahogando y ni siquiera quiero llegar a mi casa porque pues allá mi papá está borracho, está drogado, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, el término de felicidad, si nos vamos a los estoicos, va girado más a soltar todo lo que se tiene contra la felicidad posmoderna, que es entre más compres, entre más tengas, entre más poseas, más feliz eres. ¿Por qué? Porque puedes viajar, puedes ir a Francia, puedes ir acá, tomarte una fotito o comprar un Starbucks o X o Y o tal playera o tal camisa. Y aunque no sea real, si no sea Chanel, pero que tenga la C y parezca tal, ¿no? Entonces, pues yo me siento feliz. Y no solamente en términos de las marcas, sino también en todas las maneras en cómo se supone que soy feliz, aunque no lo sea, pero parezca que soy feliz. Y eso es parte de la parte más desmembrada de México, que no es un país que sea feliz. Sale que somos felices en las encuestas, ¿sí? Pero la situación es que se siguen suicidando dentro de sus cuartos, se siguen suicidando en las universidades, se siguen suicidando, etcétera. Y el homicidio, pues no lo vivimos como en Estados Unidos, obvio. Pero pues el homicidio y toda esta parte psicótica la vamos a ver desde muchachitos 11 años se van metiendo a los narcos de una manera sorprendente y para allá se está yendo, ¿no? Termino, y si me permites, como les digo a los de la DAIA, que yo estoy en DAIA, les digo, bueno, pero vas a estudiar arquitectura y ya te vas a evitar de eso. Pues definitivamente no. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vas a ganar de arquitecto? ¿Te va a dar? ¿Vas a tener seguro social? ¿Vas a tener aguinaldo? ¿Vas a tener tal cosa? Pues no, muchas veces va a ganar más el que trabaja en el narco que el licenciado. Y eso es la sociedad desmembrada. Y al rato vas a pagar este permiso de piso, ¿no? Por ser Ajá, arquitecto. y la pregunta es, o mejor dicho, el imperativo es, no te suicides. Y la pregunta de los psicólogos es, ¿y por qué la gente se está suicidando? Y digo, pues, ¿qué quieres que haga? O sea, por todos lados está ahogado el muchacho que con más que puede saca una computadora porque lo necesita en la escuela, sale de la universidad y se la roban. Entonces, ¿para dónde agarras? Porque no nos estamos cuestionando eso, porque no nos estamos cuestionando la forma en cómo ejercemos el poder, pues también no podemos evolucionar como sociedad. Oye, ya para empezar a ir cerrando, ahorita que estabas hablándome y explicándome todo esto, entonces, de alguna manera tenemos que diferenciar del poder sano, por decirlo de esta manera, que yo ejerzo sobre mi hija, poniendo límites, ajustándolas a realidad, porque si ella quiere una ropa cara, pues no, ni siquiera yo me la compro, como te voy a comprar a ella, ¿no? Y me acordaba de varias cosas. Y a ver, tú si me apoyas en esto. Estas ideas de las marcas que decías, ¿vale? Que de alguna manera tienen un poder, que te dan una identidad, este rollo. Yo tenía una discusión con unas amigas donde yo les decía que yo quiero unos perfumes de 100 pesos, no los quiero de 800. Y cómo me hacían bullying mis amigas diciéndome, no, que tú eres caño, que no sé qué. Pero no era eso, porque el dinero sí se puede pagar. Yo era más por el lado de, es que no me interesa que dure mucho, es que no me interesa que sea de marca, es que no me interesa eso.
interesa que yo lo huela nada más, y punto, ¿no? No entrar en esa discusión. Pero de alguna manera sentía esta crítica, esta óptica. Ese es un punto que quiero que proponerte ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y la otra es que me daba cuenta que se difundió una imagen, publicó la UJAT, donde decía, es falso, ¿no? Como un fake news, un mensaje que enviaron, donde decía que se está rolando, que decía que era falso, que se iban a posponer ¿cómo se llama? Por lluvia hasta la próxima semana. Pero yo, en vez de pensar en ese fake news, en esta noticia falsa, yo me preguntaba, y te lo planteo de nuevo a ti, ¿cómo o por qué tendría la UJAT que aclarar que eso no es verdad, cuando siempre ha dicho que lo que se publica ahí es lo que es? Pues, ¿por qué aclarar ese tipo de cosas? ¿Sí aclarar la fake news. Sí, aclarar ese mensaje, ¿no? Esa es la parte que también me llama la atención, porque yo digo, bueno, esto es como una broma de mal gusto por parte de los estudiantes, que antes no se vivía. Digo, no habían las redes sociales así como tal. Pero yo me ponía en ese plan y dije, ¿por qué tendría que aclarar esto? Pero bueno, de alguna manera existe la presión, el poder No, lo que pasa es que aquí en México a los niños se les trata como adultos y a los adultos como niños, sobre todo en la educación. Mira, esa parte de aclarar, y lo pienso así, lo digo como tal, tiene que ver con el pensamiento que se tiene hacia la persona. O sea, es como si yo tuviera un hijo de 18 años, ¿sí? Y le digo, mira, esto es un celular, hijito, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento que tengo yo de que es un tonto? O sea, que es un bruto, pues, que no sabe, genera. que no Y piensa. que va a ser bruto, que va a ser tonto, que va a ser incapaz esa persona si él mismo hizo el chiste. ¿Me entiendes? O sea, y tú lees los comentarios y te vas a dar cuenta que la gente dice, ¿es en serio esto? O sea, se ve que es un fake news, o sea, todo mal pegado el 6 de octubre, ¿no? Ahí. Y es un chiste, o sea, realmente es un chiste. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué están haciendo estas publicaciones? Sobre dos aspectos. El primero es porque considero que tú eres incapaz para darte cuenta de esto. Y aquí es donde viene, ¿qué es lo que estamos produciendo en los estudiantes? Estamos produciendo gente no pensante, ¿sí? Eso es lo que estamos produciendo. ¿Y por qué lo estamos produciendo? De alguna u otra manera nos podemos ir a Michel Foucault, que decía, ¿por qué antes las cárceles, era, por ejemplo, en Siberia, que se tenían que ir a hacer trabajos forzosos? Pues porque generaba a la economía de ese tiempo, ¿sí? En la economía de hoy no es necesario gente pensante, ¿ok? Y los peligrosos son la gente pensante. Bueno, regresando al punto es, porque queremos ver al estudiante como gente no pensante. Y segundo, y yo les digo mucho a los estudiantes, el problema es que ustedes también le juegan al chiste. ¿Por qué? Porque a la hora de que ustedes se les pregunta o se les pone a pensar, pues responden cada tontera. El que es maestro se va a dar cuenta que alguna vez, en algún momento le puedes preguntar algo y te va a decir azul o rojo y la risa para arriba. El que ha sido maestro lo sabe. ¿Por qué? Porque se les ha venido tratando de esa forma. Esa va a ser la primera razón que yo considero que puede ser debatible, que no es la verdad final, ¿verdad? El tema de por qué. Y el segundo es el tema de la fake news, que lo que hoy se conoce como la posverdad. Lo que no hemos entendido es que desde que la posmodernidad apareció, la verdad ya no interesa. Lo importante es poner y ya. O sea, es como siento es y ya. Por lo cual no importa si la noticia es real o no. No importa si es verdad o no. ¿Por qué? Porque la posmodernidad, la verdad, no es importante. Yo lo digo de manera chistosa, no importa cuántas veces se muera Chabelo, lo importante es que lo pongan que ya murió. No es importante eso. No es importante si es una fake news. No es importante si lo que se compartió es una noticia falsa. Puedes poner que Michel Foucault
dijo que el poder no existe y la gente lo va a repetir. ¿Por qué? Porque no vaya a comprar un libro para ver si es verdad o no es verdad. Porque en la modernidad, en la posmodernidad, perdón, lo importante es no pensar, sino sentir y actuar. En este sentido es, si siento esto, eso es, o si siento esto, eso compro, porque lo siento, no porque lo necesite. ¿Sí? Porque si lo necesito, tiene que llevar un aspecto de pensamiento, decir, esto no lo necesito, necesito tal cosa, voy a gobernar esto, pero viene a controlar los impulsos. Y en el otro no, pues va a decir, yo siento esto y yo quiero eso. ¿Por qué? Porque me lo merezco. De mis 3.500 que me gané en la quincena, pero me lo merezco. No importa si no le compro los útiles a mi hijo, no importa si esto, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento es la verdad ya no va a ser importante dentro de la posmodernidad. Y en esto yo me baso en los pensamientos de Lipovetsky y los pensamientos de Simon Bauman, que son muy característicos en la manera de estudiar estas estructuras, o mejor dicho, estas formas de ser actuales. Bueno, vamos concluyendo. Tengo dos últimas preguntas. Tengo una pregunta que hicieron en el público. Voy a vértelo. Dice, bueno, no entiendo bien aquí, dice, ¿cómo podemos invadir? ¿A qué se refiere invadir? Porque yo hice un cambio de salud y por el simple hecho de que lo hice, a mí me empezaron a tratar bien, agradables conmigo. No sé, creo que se entiende a que hizo algún cambio de actitud o no sé. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, ahí difiere un poco, ojalá a ella o a él le haya salido, porque en la sociedad desmembrada, entiéndase que la sociedad desmembrada es la forma actual en que se vive en México, la salud no es atractiva. ¿Sí? Sabemos que está bien, hablamos todos los tiempos de que tenemos que cuidarnos y todo eso, pero no es una cosa que en las redes de poder, a la forma en el momento de vivirlo, sea una cosa muy aplaudida. Sobre todo, por ejemplo, el que quiera dejar de beber Coca-Cola, hágalo como un año y se va a dar cuenta cómo desde la familia va a empezar la burla, cómo desde el trabajo va a empezar el problema. Ah, ya te cuidas, ah, que no sé qué, que no sé cuánto. Empieza a leer, ah, ya te crees, eres que como eres puro leer, que no sé qué, ese ya es superior a ti, que no sé cuánto, que no sé qué. Empieza a hacer las cosas correctamente, empieza a evitar pensamientos, ideas de otras personas que nada más te van a alimentar, te van a empezar a categorizar, porque en la misma sociedad desmembrada está tan profundo el tema del asunto, de la estructura del poder interiorizada, algo que Foucault habla de la normalización, y desgraciadamente lo que hemos normalizado aquí es vivir insanamente. El hecho de que hayas hecho un cambio hacia la salud, yo creo que en esta sociedad desmembrada es muy difícil que encuentres un soporte en las personas generalmente, no todos, pero generalmente la tendencia es tal cosa. Un ejemplo es, prende la televisión y te vas a dar cuenta que son como 6 comerciales de cosas que van contra la salud y una del IMSS, ¿no? Y ahí es donde tú dices, ¿qué onda? O sea, o vas con el psicólogo, o vas con el psiquiatra, vas con el médico, y pues tiene su Coca-Colona, o tiene obesidad, o ni siquiera lo que no ves, o sea, cómo vive en su vida personal. Y ahí es donde empiezan todas estas contradicciones, estas maneras de vivir en esta sociedad desmembrada, en donde en apariencia todos estamos de acuerdo con la salud, todos estamos de acuerdo que no debe haber corrupción, todos estamos de acuerdo que no es la forma, pero pues todos estamos haciéndole al juego del sistema como estamos viviendo. Por eso te digo, entre los narcos y nosotros mucha diferencia no hay. Pues muy interesante, David, el tema realmente daría para más, pero pues el tiempo apremia. Pues muchísimas gracias. ¿Algunas últimas palabras que quieras decirnos? Pues un poco sobre el tema, pues pueden seguir, o sobre lo que me basé, pueden seguir los libros de toda la bibliografía de Michel Foucault. Me basé mucho en Vigilar y Castigar, El orden y el discurso, la arqueología del saber. Sobre todo también pueden buscar asuntos sobre Gilles Lipovetsky, La era del vacío. Son buenos libros que si ustedes quieren seguir indagando sobre el tema. Y sobre todo Simon Bauman,
que también habla sobre la modernidad líquida, a lo que yo le llamo acá la sociedad desmembrada, pero desde una perspectiva mexicana, sin copiar y pegar, sobre todo lo que yo le llamo la sociedad híbrida. Termino con esto. ¿Qué significa la sociedad híbrida? Es que una persona, por ejemplo, yo que soy de Cárdenas, un cardenense del C23 o de la Santo Degollado, que de ahí soy yo, que tiene la mitad del pensamiento posmoderno, porque lo ha escuchado, lo ha leído en la televisión o lo ha visto en los libros, eso es lo que se supone que es, pero también con la otra mitad del pensamiento de la Edad Media, en donde todavía fuimos criados con un pensamiento machista, hembrista, etcétera, ¿no? Entonces, somos una mezcla de estas dos cosas y eso es lo que yo le llamo el pensamiento híbrido. No somos posmodernos, los mexicanos no somos posmodernos, somos híbridos, una mezcla de todo, pero mal hecho. Ok, pues muchísimas gracias, David. Dale, no, ¿de qué? Cuídate. Seguiremos invitándote, ¿vale? Bueno, Dale. los consultores psicopedagógicos de la UJAT agradecemos que hayan estado presentes en una transmisión y les invitamos a continuar en un espacio contigo dentro de 15 días. Estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook, Aula Virtual UJAT, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Consultorios Psicopedagógicos de la UJAT, donde podrán encontrar el video de esta y otras charlas. Recordamos que el servicio de los consultorios psicopedagógicos está disponible para todos y todos los estudiantes de la UJAT. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico. Se despide su servidor, Daniel Sánchez Cruz. Fue un placer haber estado compartiendo con ustedes. Hasta la próxima.